momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. ¿Cuántos estamos aquí listos para aprender en esta mañana? ¿Por qué no cierras ahí tus ojos donde tú estás y le decimos: Padre, gracias? Gracias, Señor, porque sé que en esta mañana tú nos vas a hablar. Gracias, oh Dios, porque sé que tú estás preparando el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque en cada situación, en cada proceso, en cada circunstancia, Espíritu Santo, tú nos hablas. Señor, déjanos ser moldeados, déjanos ser enseñables. Que cada proceso, Señor, podamos salir victoriosos. Pero no solamente tener la victoria, Señor, de parte tuya, sino que también que tú nos hagas, Señor, verdaderos hombres y mujeres que hemos aprendido para no cometer errores, para poner nuestra mirada en ti, para seguir caminando día a día porque lo necesitamos. Señor, prepara mi boca en esta mañana. Sé tú, Señor, hablando al corazón de cada uno. Prepara cada corazón, cada terreno, que sea un corazón fértil, porque sé que esta palabra viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es el último domingo de una serie que hemos estado hablando, y hemos estado hablando acerca de los depredadores internos. Cuando nosotros hablábamos del tema de esta serie, mirábamos cuánta necesidad hay en el pueblo de Dios, y no solamente en el pueblo de Dios, sino que estamos atravesando una crisis económica, estamos atravesando muchas situaciones, y en la mayoría de prédicas de este mes hemos enfatizado, estamos aprendiendo sobre lo importante que debe ser de nosotros cuidar lo que Dios nos ha dado. Tener la oportunidad de cada momento nosotros aprender. Y si ustedes se recuerdan, quiero hacer en 5 minutos un repaso rápido de lo que hemos aprendido en este mes. En la primera prédica estuvimos hablando de una viuda que estaba en crisis económica porque su esposo los había dejado en una crisis financiera. Por lo tanto, los acreedores querían quitarle a sus hijos. Y estudiábamos ese domingo que había una necesidad de poder ordenar las finanzas. Diga conmigo: ordenar las finanzas. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo aquí, mis hermanos. Y mirábamos cómo el profeta llega y le da un plan, le da una bendición, le da y comienza a desarrollar un milagro creativo de lo grande que Dios quiere hacer. Y hacíamos una comparación de este caso con la creación. Y cuando nosotros miramos que el Señor entra en escena, cuando Dios comienza a hacer algo especial, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Él comenzó a traer orden, comenzó a hacer la luz y fue la luz, comenzó a separar las tinieblas de la luz, y luego después dice de que Él vio que todo lo que había hecho era bueno, y luego después a lo último descansó. Y hacíamos una comparación con esta historia de la viuda. La viuda se sentía en un caos, estaba en una crisis desordenada, no sabía qué hacer, había perdido al esposo, estaba en una crisis financiera. Entonces luego comienza el profeta
y le dices, ¿qué tienes? Y ella dijo, nada. Entonces comienza luego y después como que algo le hace clic en la cabeza. Sí, tengo un poco de aceite. Y es ahí donde sale el milagro que Dios le da de multiplicar. Y el profeta le dice algo: ve, haz tu negocio, ¿verdad? En otras palabras, comienza a venderlo, paga tus deudas y luego, después, prepara tu futuro, guárdalo en otras condiciones. Luego después el pastor comienza a hablar unas situaciones diferentes de José. Y José lo mirábamos en diferentes estaciones, pero lo más importante dice que en cada estación Jehová estaba con él. Y el domingo pasado ustedes hablaban también con mi hermano Carlos acerca de instrucciones para vencer. Y allí miraban cómo el dominio propio tiene que ser ejercido en nuestras vidas. Porque mis hermanos, cuando nosotros hablamos, y yo quiero hablar en este domingo bajo el tema, es hora de cambiar el desorden. Diga conmigo, es hora de cambiar el desorden. Si usted está en orden, también va a aprender, no se preocupe. Pero hay cosas que están desordenadas. Y nosotros bíblicamente en esta mañana queremos enseñarte a ti lo que dice la palabra de Dios. Porque déjame decirte algo, mis hermanos. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en esta temporada es a tener una autoridad financiera. ¿Por qué? Porque de pronto les va bien. No, es porque nos ha ido mal. Es porque no cometimos errores. Es porque hicimos las cosas incorrectas y ahora hemos aprendido y estamos aprendiendo a solucionarlas. Por lo tanto, cuando eso en nosotros se convierte, personas que están enseñándole al pueblo a ser mejores, aprender a tener un orden en tus finanzas. Y más adelante quiero llevarte a una historia. Pero una de las cosas que me encanta en Proverbios capítulo 11, el verso 29, vámonos a la palabra del Señor. Proverbios 11, 29. Porque en muchas historias de la Biblia, muchos versículos, hay principios financieros. Hay principios que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y acá dice: el que turba su casa hereda viento. Yo tengo otra versión que dice: quien trae en desorden su propia casa no poseerá más que aire. Y el necio habrá de servir al sabio. En otra versión dice: el necio será sirviente del sabio. Y miren, mis hermanos, cuando nosotros, y yo quiero hoy que aprendamos a ser ordenados. Yo estoy trabajando fuertemente con Anthony para que él en su cuarto y en sus cosas se vuelva ordenado. Es mi deber como mamá enseñarle a mi hijo, porque si yo no le enseño, él va a llegar al matrimonio y va a tener problemas con mi nuera, y yo no quiero que mi nuera me lo vaya a regañar. ¿Me entienden? Entonces yo le tengo que enseñar. Y cuando yo le enseño, yo me convierto en una madre responsable. ¿Sabes por qué? Porque las mamás queremos lo mejor para los hijos. Y si este tema a usted le ofende, lo siento. Pero es un tema que el Señor nos ha puesto a enseñarle al pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay un dicho
la gente tiene un concepto que cuando venimos al Señor, las cosas cambian. Y las cosas cambian en muchas maneras. Cambian en muchas circunstancias. Vemos el poder de Dios. Pero la gente, cuando venimos al Señor, no hemos dejado de separar esos dos mundos de lo que fui a lo que ahora voy a hacer. Porque sigo con los mismos patrones y los mismos hábitos. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando yo vengo al Señor? La palabra dice que yo ahora soy nueva criatura. Soy nueva versión en Cristo. Pero no he dejado los malos hábitos. Pero es que tengo problemas con el desorden. Pero es que tengo problema en no ser ordenada. Es que tengo problema porque miren, todavía tengo problema para hacer algunas cosas que a Dios no le agrada. Y esto está acarreando que otras personas que no conocen a Cristo, pero que no está cristiana, pues y le acaban de venir a quitar el carro. Pero que no esta es cristiana, que está diciéndome que todo le cambió hoy. Y entonces y me viene a prestar a mí ahora porque no tiene, porque le cortaron la luz. Y entonces comienza la gente muchas veces a señalarnos. Hemos pasado por crisis, sí, pero la palabra de Dios es la que más nos instruye en finanzas. Porque muchas veces hemos cometido errores y el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener esto ordenadamente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que Dios te va a bendecir, que va a darte las bendiciones, que va a abrir la ventana de los cielos y tú no vas a poder mantenerlo en tus manos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando tú no eres un buen administrador y un buen mayordomo, como lo dijimos la otra vez, las cosas se te quitan. La historia de cuando estaban la de los talentos, a uno dice que se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. ¿Sabes qué hizo el de 5? Los multiplicó. ¿Sabes qué hizo el de 2? Lo multiplicó. Pero ¿sabes qué hizo el que tenía 1? Se quejó. No lo hizo bien. No había aprendido a tener orden. Y cuando llega el dueño, le dice: pero ¿por qué ni siquiera lo pusiste al banco? A que aunque sea ganara intereses. ¿Sabes qué? Dámelo. Y se lo da al que mejor trabajo había hecho. Hermanos, estos son principios los cuales nos van a enseñar a que nosotros debemos de convertirnos en personas ordenadas y en personas con prioridades. Y en esta hora vamos a ver el orden establecido que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, aprendamos. Y yo realmente no sé si usted puede entender, y yo no sé si usted cree que aquí hay personas que podemos ser transformadas con el poder de Dios. Yo no sé si usted puede decirle: Señor, yo quiero aprender a manejar mis finanzas. Yo me veo como un empresario. Yo me veo como una persona que quiero comenzar a caminar y a ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque me llena el corazón ver personas. Ayer miraba a alguien que abría un negocio aquí en Virginia Beach y escuchaba un testimonio de dónde esa mujer comenzó. Hermanos, se vale soñar, pero no solamente se vale quedarse en un sueño. Es que usted se tiene que preparar, es que usted tiene que aprender. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces yo antes, y te puedo decir que cuando yo vivía en Boston, para mí era difícil ahorrar. Era difícil mantener mis finanzas, porque quería y estaba en un mundo que tenía que tener la cartera, que ya salió el otro reloj,
que ya está y que quiero lograrlo y que me quiero ver y que ese lugar no tengo camisa para estrenar. Yo le decía a Gerardo Antonio, no me lo vas a creer, pero antes todos los domingos yo estrenaba. Y vino una crisis. ¿Saben cuál fue la crisis? Mi mamá. Le tocaba operarla de la columna. Y fue difícil para nosotros, porque allá es difícil, mis hermanos. Como Nueva York, yo no sé, alguien aquí ha vivido en Nueva York. Los apartamentos, los biles, todo es caro. ¿Por qué nos venimos para acá? Porque estamos logrando un sueño. Pero el sueño no se va a poder lograr si no traemos primero el orden. Si no primero traemos las cosas que están dejando que esos depredadores internos me consuman. Porque yo no necesito compararme a alguien para saber que yo tengo un valor. Pero eso lo entendí después de la crisis. Entonces comenzamos a ver y les hemos contado nuestra historia. Ahí veo algunas caritas nuevas, pero a mí me tocó vivir con alguien en la casa, con alguien más. Vivían como 2 hombres, rentaban abajo, y vivía una familia, y mi esposo vivía en casa del primo. Y ahí llegué, después de tener un apartamento que tenía piscina, que tenía gimnasio, que tenía todas las comodidades. Ahí aprendí. Y como no cabía en el closet, fuimos a comprar unas cosas a Walmart y las metíamos abajo de la cama. Nadie conoce nuestra escasez, mis hermanos. Nadie conoce la crisis que cada uno de nosotros hemos vivido. Nadie conoce las situaciones por las que nosotros hemos pasado. Cuando a veces alguien me contaba, ¿en serio? Que ella me decía, tenía que estar juntando las monedas para ir a comprar 1 galón de leche. Tanto así. Porque usted mira las caras y no ve las situaciones que el otro ha pasado. Y si algo puedes aprender de esta que cometió muchos errores, aprende. ¿Sabes por qué? Porque lloré mucho, porque sufrí mucho, porque pasamos un proceso bien duro. Así que si algo uno puede aprender es realmente que tenemos a un Dios maravilloso. Hoy en día hay una frase muy mencionada que dice, no tengo. ¿Has escuchado eso? No tengo. Las estadísticas dicen que la mayoría de las personas, más de un 92%, no está preparada para perder sus finanzas de una manera repentina. ¿Tuviste un accidente y se te quebró el pie y tú eres el único recurso que llega a casa y vas a tener 1 mes o 1 mes y medio para volver a trabajar? Y dice que el 92% no están preparados para cosas inesperadas. Dice que el 87% vive de cheque a cheque. Y la frase no tengo, mis hermanos, golpea mi casa, golpea mis hijos, golpea mis planes y golpea mis sueños. Porque qué duro es cuando un hijo te dice, cómpreme esto, y tú dices, no tengo. Es muy doloroso. Pero cuando nosotros aprendamos y cuando nosotros seamos conscientes de todas estas situaciones, es entonces donde nosotros vamos a aprender a tener responsabilidad que me enseña la palabra. Aquí no te lo está enseñando la pastora Karen, te lo está enseñando la palabra. Y nos vamos a ir a una historia.
Y esta historia está en Marcos capítulo 6, el verso 36 al 44. Y diga conmigo: el desorden trae crisis, el orden trae bendición. Marcos capítulo 6 del verso 36 al 44 dice: despide a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Esta es una historia, mis hermanos, que habla, y que tú la has escuchado mucho, es la multiplicación de los panes y los peces. Y el siguiente versículo dice, el verso 37: denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, dijeron los demás. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Verso 38: ¿cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces le mandó que hiciesen que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre, el verso 42, entre comieron todos hasta quedar satisfechos. Diga conmigo: quedar satisfechos. Esta historia comienza a causa de una necesidad. Y la necesidad era que tenían hambre, que no alcanzaba, que no sabían cómo cubrir a todas las personas con comida. Esta historia nace en medio de una crisis. Y en medio de nuestras crisis, siempre a la persona que tenemos que recurrir es a nuestro Señor Jesús. Y es entonces donde los discípulos comienzan a decirle, porque está todas las personas, ellos ya se habían retirado, dice en otra versión. Esta historia está en los 4 evangelios. Y dice de que ellos ya se habían retirado hacia el otro lado del mar. Y luego se dio cuenta las personas que ellos se habían ido al otro lado. Y toda la gente lo siguió. Porque la gente seguía a Jesús por milagros, lo seguía para que lo sanara, y lo seguía porque querían escuchar también las enseñanzas de Jesús. Y es entonces donde ellos llegan y comienzan a ver Jesús, de que la multitud estaba viniendo, que las personas estaban viniendo ante él. Entonces Jesús aprovechaba siempre el tiempo y comienza a explicarle la palabra de Dios, comienza a hablarles acerca del reino. Pero cuando él comienza a enseñarles, en el verso 34, si me lo pueden poner, de Marcos capítulo 6, el verso 34, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y yo hoy, hermanos, quiero hablarte y que nosotros aprendamos de principios bíblicos y financieros en medio de una crisis. Cuando tú estás en una crisis, lo primero que tienes que hacer es déjate enseñar. Déjate enseñar. Pensamos que nosotros tenemos siempre la respuesta. Cuando alguien se te quiere acercar y decir: mira, yo creo que esto tienes que hacer, yo creo que esto te funcionaría,
Yo creo que esto te va a ir mejor. Hay muchas personas, mis hermanos, que son muy sabias para escuchar, pero hay otras personas que se molestan. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Te ha pasado que cuando tú das un consejo a alguien, en lugar de recibírtelo con agrado, se molestan? Piensan que, sí, como ya lo logró, no quiere que yo tampoco lo logre. No, pero es que mira, como mis hermanos, ¿sabes cuál es el principio? El primer principio: déjate enseñar. Cuando tú te comiences a dejar enseñar por las personas correctas, ojo, no puedes dejarte enseñar por cualquiera. No todas las personas son correctas. La persona correcta, déjate enseñar. Mira, la palabra dice en Romanos capítulo 15, el verso 4. Romanos 15, el verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Roma. Pablo le está enseñando a la iglesia de Roma y le está hablando de la palabra. Le está hablando de lo que ya Jesús enseñó. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Yo no estoy, ahora todos los versículos que yo les he leído, yo no he venido a inventar. ¿Están a dónde? En la palabra. Entonces, si están en la palabra, dejémonos enseñar. Y dice: para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, mis hermanos, la Biblia está para enseñarnos. Déjate enseñar por la palabra. Déjate enseñar por los líderes. Déjate enseñar por aquellas personas que ya pasaron el proceso. Déjate enseñar por aquellas personas que van a ser de bendición a tu vida. ¿Sabes cuándo comienza el milagro de esta historia? ¿Cuándo dijimos? Cuando había una crisis, cuando había una necesidad. ¿Hay alguien aquí con necesidad? No me levantes la mano, porque la vamos a levantar todos. Yo voy a ser la primera que la voy a levantar. ¿Hay alguien aquí con necesidad? Amén. Y cuando tú estás cerca de Jesús, pasan milagros. ¿Por qué tú crees que la multitud siempre lo seguía? Porque cuando iban, miraban cómo el Señor levantaba a los cojos, cómo el Señor le daba vista a los ciegos, cómo las personas se levantaban y eran sanas de lepra. ¿Cuántas cosas el Señor no hacía? Ustedes, mis hermanos, ¿qué están esperando de Dios? ¿Qué es lo que usted en esta mañana está esperando de Dios? ¿Qué es lo que usted está esperando que Dios haga en su vida? ¿Qué milagro quiere que el Señor haga en usted? Puede ser una casa, puede ser pagar una deuda. Para Dios no hay nada imposible. Puede que realmente el Señor le dé un mejor trabajo. Para Dios no hay nada imposible. Pero a veces dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros. El segundo versículo, en el verso 35 y 36, Willow, por favor. Dice el verso 35 y 36 de Mateo 6. Perdón, Marcos. Veo que están atentos, hermanos. Dice: denles ustedes mismos de comer, le dijo Jesús. Él dice de que sintió compasión. Verso 35.
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya está muy avanzada. Verso 36. Despide a la gente para que se vaya a los campos y a los pueblos cercanos y que se compren algo de comer. Porque, mis hermanos, Jesús tuvo compasión de ellos. Estaba preocupado porque la gente venía de lejos. Era un lugar desierto. Me imagino, porque la palabra lo dice, cuando lo alimentaron a mujeres y a niños, o sea que habían niños. Nosotros de mamá nos preocupamos donde no hay agua ni donde hay comida. Entonces, él estaba preocupado, pero los discípulos no. Los discípulos le dijo: mándalos a la casa, que vean ellos dónde comen, que vayan por el camino y que agarren algo de comer. Porque cuando nosotros estamos en crisis, mis hermanos, pocas personas tienen compasión de nosotros. Cuando nosotros estamos pasando el desierto, qué duro. Hay muchos que en lugar de ayudar, critican. Hay muchos que en lugar de ponerse con un corazón compasivo y decir en qué puedo ayudar, yo que miren cómo hacen, porque yo estoy bien. Y allí es donde Jesús les quería enseñar un principio también a los discípulos, que era compasión. ¿Por qué creen ustedes que Jesús les puso a que dieran de comer? ¿Por qué los puso que buscaran una alternativa? ¿Por qué los puso a ellos que vieran ellos qué podía hacer? ¿Acaso Jesús no lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Pero el Señor quiere que también nosotros tengamos en estos procesos compasión. Tengamos en este proceso, y miren, mis hermanos, lo he dicho y no me cansaré de hablarlo, pero en esta crisis donde nosotros tuvimos el año pasado, yo nunca había llevado nada del Food Bank. Y siempre yo estaba y bueno, gloria a Dios por lo que necesitaban, decía yo. Pero cuando yo tuve necesidad, y aquí está mi esposo, cuando no tenía ni para los snacks, tanto así, pastora, sí, tanto así, porque nuestras cuentas estaban congeladas. Dios me tuvo que meter a esa cocina. Lástima que no está Jackie por aquí, o sí está Jackie, está en casa. Dios me tuvo que meter a esa cocina, a limpiar papas, a limpiar cebollas, a armar cajas, a mirar carnes, a limpiar las neveras, para tener compasión, para poder entender que hay personas que no tienen alimentos. Y es entonces ahí, mis hermanos, donde muchas veces la crisis no viene solamente porque hay algún desorden económico, es porque también hay un desorden emocional, hay un desorden del corazón. Porque cuando nosotros tenemos, gloria a Dios, pero también tenemos que pensar en el necesitado. Anthony le decía: va a ir al Salvador, así que vaya guardando la ropa que va a ir a bendecir a los niños. Y no ponga, porque él a veces viene con los pantalones rotos, mis hermanos, de la escuela, que ha estado jugando. Y yo le dije: no se puede regalar nada que no sirva. Lo que se comparte es lo que salió del corazón y está bueno. Porque tenemos que enseñar. ¿Sabes cuál es el segundo principio? No te enfoques en el problema. Verso 37. Ellos estaban preocupados porque no había. Ellos estaban preocupados porque realmente estaban ellos en medio de ese debate diciendo: esto costaría casi un año de trabajo. Si no tenemos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Saben qué? Decía
¿quieres que vayamos y gastemos todo el dinero en pan para darle de comer? Esa fue la respuesta que los discípulos le dieron a Jesús. Porque, ¿cómo dijimos que se llamaba que la frase que nosotros decimos? No tengo. Y prepara esta frase porque ya vamos a llegar ahí. No tengo. Y mientras que yo copiaba todo esto y mientras que leía la palabra del Señor, yo decía, esta crisis, trayéndola al tiempo actual, también se puede aplicar con lo de Kenia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús les dice, denles de comer. Ellos vienen desde lejos. Ellos ahora no tienen alimentos. Ellos no tienen cómo darle a los niños. Y trayendo esta historia de la palabra a este tiempo actual, año 2025, en un país llamado Estados Unidos, Jesús nos está diciendo a CAFI, háganle un pozo a los de Kenia. Háganles un pozo, ellos están en necesidad. No pueden pagar ese dinero. No tienen agua. No tienen cómo poder lograr ese proyecto. Háganles un pozo. Y algunos, de pronto, esto no es aquí, porque yo sé que ustedes tienen un gran corazón, pero otros pudieran decir y comenzar una murmuración como comenzó la murmuración de los discípulos. Y decir, no, pero si apenas tenemos para nosotros, no, pero ¿cómo van a pedir esto? No, pero si nosotros también el país está en crisis. No, pero, ¿sabes? Porque cuando comienza una murmuración, eso no le agrada al Señor. Y cuando nosotros miramos que hubo una mujer que dio su perfume de alabastro, que valía mucho dinero en aquel entonces, y lo puso a los pies de Jesús, ¿sabes qué dijeron los discípulos? No, pero es que eso mejor se lo hubiéramos dado a los pobres. No, pero es que ¿por qué se gastan eso? ¿Sabes? Judas dijo, no, pero eso vale tanto dinero, mejor lo hubiéramos ocupado para otra cosa. Lo que para unos fue una murmuración, para Jesús fue una adoración. Hay cosas que producen murmuración, pero para Dios es un perfume agradable. No podemos equivocar eso, mis hermanos. No lo podemos equivocar. ¿Sabes? Y sigue diciendo el versículo, y ya voy terminando porque me quedan 6 minutos. Verso 38. Le dijo, ¿cuántos panes tienes? Vayan a ver. Preguntó y averigüen. Y le dijeron 5 panes y 2 peces. El primer principio que decíamos nosotros era, déjate enseñar. El segundo principio, no te enfoques en el problema. Tercer principio, ¿cuánto tienes actualmente? ¿Con cuánto cuentas actualmente? Saben que en la mayoría de estudios financieros la gente sabe cuánto entra a su cuenta, pero no tienen un control de sus gastos. No saben cuánto es lo que gastan. La gente sabe cuánto recibe a la semana, pero no sabe cuánto es lo que realmente se gasta. Y aquí la palabra nos está enseñando un principio y nos dice cuántos panes son los que tienen. Y yo quiero que nosotros aprendamos, mis hermanos, porque hay entradas y hay salidas. Si usted no tiene un orden en eso, usted no va a poder tener una bendición. Usted siempre, constantemente va a pasar en una crisis. ¿Cuántos estamos aprendiendo esta mañana? Yo quiero aprender y estamos aprendiendo. Entonces tenemos que aprender eso. Entonces comienza y le dice
Y ese es otro principio que yo en esta hora quiero que aprendamos. Pero nos vamos a ir a Juan capítulo 6, porque me gusta esta manera como el Señor le está explicando. Juan capítulo 6, el verso 9. Es la misma historia, pero está escrita en el Evangelio de Juan. Y dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? En otras palabras, ¿sabes qué dijo? Porque el que habló ahí fue Andrés. En otras palabras dijo: esto no alcanza. Y no es muchas veces que decimos eso nosotros. Esto no alcanza, Señor. Y cuando llega el domingo, y yo quiero que tú me entiendas esto, porque para mí es muy importante, es que hay que comenzar a traer el orden. Hay que comenzar a traer el orden. Esto no me alcanza. Es la frase que nosotros le decimos al Señor para traer las ofrendas y para traer los diezmos. ¿Sabes por qué? Porque yo no había hablado con Jenny ni siquiera de lo que iba a hablar. Y cuando ella leyó esa historia, lo primero que la viuda le dijo es: no me alcanza, solo tengo para mi hijo y para mí, nos vamos a echar a morir. Entonces muchas veces, mis hermanos, esta frase "no me alcanza" la están repitiendo, y es una historia que está en la Biblia. No me alcanza. Pero qué duro cuando yo sí quiero quedar bien con mi amiga que está al lado. La vecina cumplió años y le tengo que ir a comprar un buen regalo porque ella es buena gente conmigo. Qué duro cuando realmente yo quiero quedar bien con el niño que es el mejor amiguito de mi hijo, y yo tengo que irle a comprar un buen regalo. Pero el domingo en la casa del Señor venimos y le decimos: no me alcanza, no tengo. ¿Sabes? Eso muchas veces nos tiene que hablar a nuestro corazón, porque esta fue una frase que los discípulos le dijeron: tenemos esto pero no alcanza. Mis hermanos, eran casi 12,000 los que se habían alimentado, los que alimentaron en esa vez. Porque yo te voy a decir algo, no porque lo estoy diciendo yo, sino que porque nosotros lo hemos experimentado, que al poner al Señor en primer lugar, las cosas alcanzan. Tú no sabes cuánto he tenido que pagar. Nosotros pagamos un seguro caro por todo mi proceso que yo estoy pasando, pero aún hay facturas que no me las han podido absorber. Y me ha tocado que hacer plan de pago. Y ¿sabes qué? Dije: Señor, perdóname, porque muchas veces no te agradecí por mi salud. Tenía mi salud. ¿Cuántos años estuve con salud? Y no lo agradecí. Ahora cuando llegan las facturas, yo digo: wow, todo esto me cobraron. Tú tienes salud. Tú tienes toda la bendición de Dios. Hay cosas que nosotros no las podemos pagar, pero ¿sabes qué es lo maravilloso de Dios? Cuando nosotros entendemos que lo poco Él lo hace mucho. Los discípulos dijeron en ese momento: no alcanza. ¿Qué van a hacer? 2 panes y no, 5 panes y 2 peces. ¿Qué va a hacer eso? No puede hacer nada en una multitud de 12,000. Es que al ojo humano, mis hermanos, es imposible. Por eso que las cosas y los milagros financieros son sobrenaturales. No los podemos entender de una manera humana. No los podemos entender. Y yo, una de las cosas que te estoy diciendo: comienza. Si la palabra en Malaquías te dice: mira, comienza
a probarme en esto. Yo voy a ser fiel, voy a abrir la ventana de los cielos, voy a traer bendiciones, voy a hacer cosas grandes. A veces, mis hermanos, a los pastores no nos gusta hablar de estos temas, pero es mi responsabilidad enseñarles a ustedes de dónde ustedes pueden ver la mano de Dios. La mano de Dios en todo esto. ¿Sabes por qué? Porque entonces el Señor vino y trajo el orden. Y el siguiente versículo, Marcos 6:39. Deja Dios obrar un milagro. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. El verso 40. Y se recostaron por grupos, y de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Sabes qué hizo el Señor? Después que trajo la bendición, que era poco y que Él la iba a multiplicar, Él comenzó a poner orden. Empezó a poner los grupos. Verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. ¿Sabes qué? Porque lo que Dios bendice lo multiplica. Yo quiero que te pongas en pie. Lo que Dios bendice lo multiplica. Ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tú tus ojos. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo, y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!